Imagina esto. Estás en la biblioteca más grande del planeta. Más de 175 millones de artículos. Una locura. Estanterías que, si las pones en fila, darían la vuelta al mundo varias veces. Y dentro de todo eso, en una sala especial, guardan los tesoros. Los más raros y valiosos de la historia. La pregunta es, de todos esos tesoros, ¿cuál dirías que es el que más gente pide para ver? Es una pregunta con trampa, ¿eh? Porque la respuesta lógica, lo que se te viene a la cabeza, casi nunca es la correcta en estos casos. Claro. Yo la verdad me imagino a la gente haciendo cola para ver, no sé, una de las Biblias de Gutenberg que tienen. Sería lo normal, sí. Que es como el santo grial de los libros impresos. O quizá un borrador de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Algo que sea un pilar de la cultura universal, ¿no? Esas serían las apuestas seguras, desde luego. Pero la realidad, según la fuente que vamos a analizar hoy, un texto de Sergio Óscar Aluni, nos lleva por un camino, completamente diferente y mucho más interesante, la verdad. Pues hoy nos metemos de lleno en eso, en una afirmación que, si es cierta, nos dice muchísimo sobre cómo se construyen la historia y el valor cultural, a veces de formas que no esperamos. Totalmente. Y todo empieza ahí, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero, a ver, antes de desvelar el misterio, hay que entender qué es este sitio. No es la biblioteca del barrio. Para nada, vamos. Se fundó en el 1800, empezó como una pequeña colección para los congresistas y hoy es, sin exagerar, el custodio de la memoria del mundo occidental. Los números son Mareantes. 39 millones de libros. Y luego mapas, partituras, manuscritos. Es un archivo total del conocimiento humano. Y dentro de ese monstruo está la joya de la corona, que es la división de libros raros y colecciones especiales. Exacto. Ahí ya no solo importa lo que está escrito, sino el objeto en sí, el papel, la tinta, la historia que tiene cada ejemplar. Son artefactos históricos. Y en esa sala, rodeado de los pesos pesados de la historia, hay un libro que, según nos cuenta la fuente, genera una demanda de consulta que supera a todos los demás. Venga, se acabó el suspense. ¿De qué libro estamos hablando? Pues, según la investigación que presenta Aluni, el libro más solicitado por investigadores, académicos y visitantes en esa división de libros raros es la primera edición, impresa en 1830, del Libro de Mormón. ¿Perdona? O sea, ¿me estás diciendo que de entre todos los tesoros de la historia de la humanidad, el más pedido es un libro del siglo XIX de origen estadounidense? Ese mismo. No, tienes que explicarme esto porque no me cuadra en absoluta. Por encima de una Biblia de Gutenberg. Por encima. Y esa es justo la reacción que busca provocar la fuente, porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué tiene esta obra para generar esta fascinación? Claro. Y el texto lo analiza viendo quiénes lo piden. Y ahí está la primera clave. La demanda viene de dos frentes muy distintos, casi opuestos, diría yo. A ver, cuéntame, ¿quiénes son los que van hasta Washington a ver este libro? Pues mira, por un lado tienes al mundo académico. Historiadores, sociólogos, expertos en religión. Para ellos, este libro no es solo un texto sagrado. Es una cápsula del tiempo. Ajá. Nació en un momento muy concreto de la historia de Estados Unidos, a principios del XIX, durante un periodo de una agitación religiosa increíble que se conoce como el Segundo Gran Despertar. Una época en la que surgían nuevos movimientos religiosos por todas partes, ¿verdad? Como una especie de explosión de fe. Precisamente. Y este libro es una de las piezas centrales para entender ese puzzle. Los académicos no lo estudian por su teología, necesariamente. Lo estudian como un artefacto cultural y social. Entiendo. Es un documento histórico. De primer orden, sí. Vale. Entiendo el interés académico, es una pieza de historia. Pero, ¿eso es suficiente para que sea el más solicitado? Me imagino que el público general no va con una libreta a tomar apuntes sobre el Segundo Gran Despertar. Ahí está la otra cara de la moneda. ¿Qué buscan ellos? El segundo grupo, que es enorme, está formado por fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también por público general con curiosidad. Para ellos no es un objeto de estudio, es un testimonio tangible de su fe. Claro, es algo más personal. Mucho más. Poder ver una de las copias originales de 1830 es una experiencia devocional, casi como ver una reliquia en el Vaticano. Es la prueba física de lo que para ellos fue una revelación divina en la era moderna. O sea que tenemos a los que van a analizarlo con la cabeza. Y a los que van a vivirlo con el corazón.
Has dado en el clavo. Es que es un imán tanto para la razón como para la fe, y esa dualidad es potentísima. Es muy raro que un solo objeto genere con tanta intensidad esas dos corrientes de interés a la vez. Vale, esto empieza a tener sentido. Pero para que esa demanda supere a gigantes históricos, tiene que haber algo más, ¿no? Tenemos que ir al origen, a la controversia que, supongo, lo rodea. Y aquí es donde la historia da un giro de guión increíble. Para entender por qué fascina tanto, hay que poner dos imágenes una al lado de la otra. La del autor en 1830 y la del libro hoy en esa vitrina. Y te aseguro que no encajan. Vamos a ello. El texto nos mete de lleno en esa paradoja. Describe los orígenes de la obra y de su autor, un tal José Smith. Y la imagen que pinta de él, basada en las crónicas de la época, no es la de un erudito precisamente. No, para nada. La fuente recopila cómo lo describían sus críticos. Un campesino ignorante. Un chaval de una zona rural de Nueva York sin apenas educación formal, ni primaria. Y en 1830, este joven, que tendría 24 años... Sí, por ahí, muy joven. Publica un libro, de más de 500 páginas, y afirma que es la traducción de unas antiguas planchas de oro que le entregó un ángel. Imagínate. Me imagino la reacción de la élite cultural de entonces. Uf, te la puedes imaginar. Lo despacharon sin miramientos. Las críticas lo tachaban de fraude, de ser una invención, un plagio de otras obras, o en el mejor de los casos, poco más que una novela barata. El desprecio fue absoluto, ¿no? Casi absoluto por parte del mundo intelectual, sí. Es que es casi un arquetipo. La historia del genio autodidacta que surge de la nada y cambia el mundo. Aunque aquí, rodeado de una controversia monumental. Exacto. Y eso nos lleva directamente a la pregunta del millón que plantea la fuente. Una pregunta que casi 2 siglos después sigue sin una respuesta que satisfaga a todo el mundo. A ver. ¿Cómo es posible que un libro escrito supuestamente por un joven sin estudios, que fue puesto por los suelos en su momento, acabe siendo el objeto más codiciado en la biblioteca más prestigiosa del planeta? Es que esa pregunta te obliga a posicionarte. O crees la versión de los detractores, o tienes que admitir que ahí pasa algo que se escapa a la lógica. Y la fuente expone esos dos bandos. Por un lado, la postura de los críticos, que no ha cambiado mucho. Smith lo inventó todo. O era un genio de la fabulación, o más probablemente plagió y mezcló ideas de otros textos. Es la explicación racional, la que no necesita un elemento sobrenatural. Esa es. Pero claro, esa explicación también tiene sus grietas. Y la fuente presenta lo que describe como el contraargumento, que no se basa en la fe, sino en un análisis del propio texto. ¿En su complejidad? Justo. Y esa es la parte que sigue fascinando a los académicos. Porque una cosa es decir, se lo inventó, y otra es analizar que se inventó. Hablamos de un libro de más de 500 páginas, denso, que narra la historia de varias civilizaciones a lo largo de 1000 años. No es un cuento corto, desde luego. Para nada. La fuente detalla que el libro contiene cientos de personajes, con nombres únicos, docenas de localizaciones geográficas, líneas de tiempo que se cruzan, profecías, hasta estrategias militares. Mucha información. Y lo más desconcertante para los críticos es su consistencia interna. A pesar de su enorme complejidad, la narrativa es coherente. Ahí está el verdadero desafío para la tesis del fraude. La pregunta implícita que lanza el texto es: ¿cómo pudo un chaval de 24 años, con esa formación, crear de la nada un universo literario tan vasto y consistente? Y en tan poco tiempo. Se dice que lo dictó en menos de 3 meses. Es una locura. Ese es el nudo gordiano del asunto. Producir algo así requiere un nivel de planificación y de conocimiento que parece estar a años luz del perfil de José Smith. Y es esa tensión, esa contradicción, lo que sigue alimentando el debate y la fascinación. Claro, es una especie de prueba de supervivencia para las ideas. Si la obra no tuviera una sustancia real, ya sea histórica o literaria, el interés se habría evaporado hace un siglo. Por supuesto. La gente no seguiría estudiándola con tanta intensidad si fuera un fraude simple y evidente. Esa es la conclusión a la que llega el autor de la fuente, Sergio Óscar Aluni. Argumenta que esta popularidad no es una anécdota curiosa, es algo mucho más profundo. ¿Cómo lo llama? La llama una refutación silenciosa. Refutación silenciosa. Me gusta esa idea. Sí. No es un debate a gritos, sino el peso de la historia y el interés constante de la gente lo que le da su lugar. Claro. La lógica es que la historia es un filtro muy eficaz.
Las obras fraudulentas, las ideas sin fundamento, tienden a desvanecerse. Se quedan como notas a pie de página. Y aquí ocurre todo lo contrario. El interés ha crecido. Se ha globalizado y se ha hecho más profundo, convirtiendo esa primera edición en un epicentro de estudio. Para que entendamos mejor por qué ha aguantado el paso del tiempo, la fuente habla de que el libro tiene como diferentes capas de valor, ¿no? Sí, lo desglosa en 3 valores fundamentales que explican su permanencia. El primero es obvio, su valor histórico, el de los académicos que decíamos. Exacto. Te guste o no, creas en él o no, es innegable que este libro es un documento clave de la historia religiosa de América. Ignorarlo sería como intentar entender la Reforma protestante sin leer a Lutero. Imposible. Vale, ese es uno. ¿Cuál es el segundo? El valor cultural. Y este es inmenso. Este libro no es una pieza de museo muerta, es el motor de una fe viva que ha impactado en la vida de millones de personas. Claro. Ha inspirado una comunidad, una cultura, una ética de trabajo. Ha dado forma a familias y sociedades enteras. Su huella cultural es profunda y sigue expandiéndose. Y eso lo convierte en un fenómeno social digno de estudio, más allá de la religión. Es como estudiar el impacto de El Capital de Marx sin ser comunista. Es una analogía perfecta. Y eso nos lleva al tercer valor que a menudo se pasa por alto. El valor intelectual. ¿A qué se refiere? La fuente defiende que por su complejidad, el libro merece respeto. No es un texto simple. Sus narrativas entrelazadas, su teología, siguen siendo un campo de batalla para críticos y un filón para investigadores. Despacharlo como simple es no haberlo analizado a fondo. Esa complejidad es lo que mantiene a los académicos volviendo a él una y otra vez. Justo. Así que, recapitulando el argumento de la fuente, el hecho de que este libro sea el más solicitado, en un lugar con 175 millones de artículos, no es una casualidad. Para nada. El autor llega a describirlo como un acto de peso histórico. Sí, es una forma muy potente de decirlo. Lo que quiere transmitir es que el propio interés masivo que genera el libro es en sí mismo un dato histórico relevante. Ya. Su trayectoria es la de un objeto que fue despreciado en su nacimiento, pero que, por su propio impacto, se ha abierto paso hasta colocarse en el centro del debate sobre la fe, la historia y la cultura americanas. La cola de gente en la biblioteca es la prueba de esa victoria. La verdad es que el viaje ha sido sorprendente. Empezamos en la biblioteca más grande del mundo con una pregunta casi de trivial, y hemos acabado explorando una paradoja increíble. Desde luego. La de una obra de orígenes humildes y polémicos que alcanza un estatus de ícono cultural y académico. Hemos visto que su atractivo está en esa doble naturaleza, sagrada y secular, y en un valor que, según la fuente, es innegable. Es una historia que demuestra que el valor de las cosas no siempre es el que les asignamos en un primer momento. A veces, los objetos más inesperados son los que acaban contando las historias más profundas sobre quiénes somos. Pues, para terminar, ¿con qué idea o pregunta nos dejas reflexionando? Sobre cómo los objetos adquieren significado. ¿El valor de un libro reside únicamente en el texto que contiene en sus páginas? ¿O también en la historia de quienes lo han buscado, venerado o desafiado a lo largo de los siglos? Buena pregunta. La trayectoria de este libro concreto, en esta biblioteca concreta, sugiere que su significado sigue escribiéndose, no solo por su autor, sino por cada persona que solicita verlo,